Amigos de Purito Perú, llegamos hasta la casa de nuestra diosa hermosa, la Amor Amiga. Gracias por permitirnos ingresar a la casita. Gracias a ti, Eduardo, gracias a ti y a tu gente, a tus amigos de Purito Perú por visitarnos a casa. Y feliz también de tener tu amistad y sobre todo de sentir ese cariño que me tienen, y a tus seguidores pues que siempre están pendientes de tu programa. Habíamos ofrecido en el programa que íbamos a venir a visitarte junto con otros grandes amigos como son de la revista Novedades, nuestro amigo Furrimon, de Master Fox, Charapín y todo el entorno del grupo, que queríamos saber un poco más sobre cómo te encuentras. Te vemos mucho mejor de la vez pasada que hemos hablado. Tu rostro también se te ve nuevamente de la harina que conocemos. Te estás recuperando, creo, y bastante rápido, ¿no? Sí, creo que, como me dice el doctor, ¿cómo es el dolor de 1 al 10? Y vas diciéndole si es 2, si es 3, si es 5. Creo que mi recuperación de 1 al 10 viene, creo que en 7. Ya voy ahí recuperándome saludablemente, feliz, porque la verdad que no he estado bastante tiempo alejada del escenario, ¿no? Ya casi voy por un mes. El 7 de abril creo que regresas a los escenarios, ¿no? El 7 de abril regreso a los escenarios y creo que me estoy imaginando subir al escenario y todo, porque... ¿Es la primera vez? Sí, la última vez que fue el show que cumplí en Bolivia, la verdad que terminé mal. Bastante con mucho dolor. Es más, mi hijo me decía, ya mamá, porque me veía lloriqueando ahí en el escenario, porque tenía que cumplir ese compromiso, sí o sí. Como buenos profesionales teníamos que haber ido a cumplimos este compromiso. El siguiente día llegué a la capital de Lima y de frente a la sala de operaciones, ¿no? Nosotros tenemos de alguna manera la suerte de tener tu amistad y estar un poco enterados en detalles o parte de los detalles de tu enfermedad, pero quisiéramos que tú le cuentes, porque como una mujer que de alguna manera emblemática en cuanto a nuestra música andina, también eres ejemplo a seguir, y en este caso sería bonito que le cuentes que en ese proceso que tuviste de problemas en las mamas, ¿no? Que tenías unos tumores, que no se quería que se derive a otra cosa más fuerte como es el cáncer, que ya te tocó anteriormente. Pero, en 2004. 2004 que tuviste también un mal momento, como se dice, ¿no? ¿Le podrías tú decir, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer una mujer para descubrir que posiblemente pueda tener cáncer a la mama, o tumorcitos en la mama, o cualquier otro, o los ganglios también, ¿no? También. Sí, yo creo que las manos, nuestras propias manos, son la herramienta precisa, creo yo, para poder detectar. Apenas puedes detectar, yo creo que este mal que tengas en el pecho, ¿no? A la hora que te estés bañando, te vas deslizándote de esta manera en tu pecho, y si encuentras algo extraño, inmediatamente ve al médico. Cuando dices extraño se refiere a bultitos, a los ¿no? bultos, ¿no? Sí, no me gusta mucho pronunciar eso, le tengo terror. Y te vas inmediatamente a un oncólogo, ¿no? Que son los especialistas que ven netamente lo que es el cáncer, sea benigno, maligno. Ellos son los que detectan y se tiene que te vienen con un tratamiento, te hacen la mamografía, te hacen un proceso, te hacen una biopsia, lo envían a a neoplástica, lo hacen todo tipo de análisis, y bueno, si es maligno pues te informan, y hay formas también de combatirlo, ¿no? Y si es benigno, al toque te lo extirpan, te lo sacan, y bueno, vuelves a ser normal, ¿no? A hacer tu vida normal, a seguir viviendo. A pesar que voy a ser un poquito malo, creo, porque yo sé cómo estuve sensible, si tuvieses que regresar en el tiempo y cuando el doctor te dice está pasando esto y por eso de tu dolor, ¿qué es lo que pensaste en ese momento? No, pensé lo peor, mi vida yo creo que se me derrumbó, ¿no? Y en septiembre, mira, ha sido terrible. Septiembre, yo misma detecto esto, me voy al médico, estoy en el proceso, me hacen una biopsia, 2 biopsias, 3 biopsias, 4, o sea, septiembre, octubre, noviembre, que era mi aniversario. Una cosita ahí, ¿eso provocó que te desmayaras en el auto cuando regresabas de tu conferencia de aniversario? Sí, eso fue. Y viste que de un momento a otro... No, y eso no sabe mucha gente, amiga, que viene después de una reunión que hubo con la prensa en Trapiche, si no me equivoco. Yo me entero también ya regresando el golpe de 7, 8 de la noche más o menos, sufre un desmayo en el auto y
y Rubén tuvo que llevar de emergencia a la clínica para que te atiendas, estabas casi como una hora durmiendo, ¿no? No, estuve hasta las 2 de la mañana, Chismeado mal. No, es más de esos dolores, de ese momento terrible, obviamente fueron testigos Damián y Rosy, que estaban con nosotros, que regresaban con nosotros en el carro. Sí, y esas cosas, ¿no?, que suceden. Yo estuve pues en una etapa depresiva totalmente, Eduardo. Y lo peor que tenías que compartir esa depresión con una aparente felicidad frente a un escenario, ¿no? Estuve, la verdad que bailaba, estaba en el escenario, pero mi rostro, mi semblante y mi forma creo que no era la misma, ¿no? Estuve en una depresión terrible, pero poco a poco ya me iba mejorando, pero ya cuando me dijeron esto de acá lo tenemos que intervenir sí o sí, obviamente peor, pues piensas muchas cosas, yo alisté mis cosas, dejé todo listo, de repente no vuelvo. Y lo peor que piensas primero en tus hijos, en tu esposo, en tu mamá, papá. ¿No? La verdad que piensas en todo lo que pueda ocurrir si es que no estás acá con ellos, ¿no? ¿Has pensado en esa palabra fea sí, que es? Claro que sí, pensé una y muchas veces, y por eso te digo, el día que me tocó operarme era el día del 8 de marzo, Día de la Mujer, y no mencioné nada en el Facebook ni nada, porque obviamente no iba a estar con el teléfono, y solamente felicité a todas las mujeres, pero dentro de mí estaba muy por el suelo, ¿ya? Y yo lo único que quería era despertar.